¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en esta clase, una clase más de títulos y operaciones de crédito, continuando con lo que hemos estado platicando. Hemos visto un poquito acerca de las características de los títulos, incluso ya hemos platicado un poquito, adentrándonos un poco en la letra de cambio sobre las formas de vencimiento, las formas que podemos utilizar para cobrar una letra de cambio. Pero también hemos platicado un poquito, perdón, sobre los endosos. Voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos platicar un poco a detalle de, de los endosos. Cuando hacemos un endoso es prácticamente trasladarle a veces la propiedad o ciertos derechos a a otra persona, ¿no? Yo tengo a mi poder un documento y ya les dije, puedo endosarlo en procuración, o sea que otra persona lo cobre, puedo endosarlo en propiedad, completamente yo me deshago de este documento y será otra persona la encargada de cobrar el documento, ¿no? Voy a correr un poquito mi dispositivo. Y otra opción es que yo la endose en garantía, o sea, yo te doy este documento y al momento que yo te pague otra deuda que yo tenga contigo, entonces me vas a devolver ese documento y listo, también se acabó. Hay una peculiaridad en el caso de los endosos. Dice el artículo 39 de nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero sí debe verificar la identidad de la persona que presenta el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Las instituciones de crédito pueden cobrar los títulos aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que les sean entregados por los beneficiarios para abono a su cuenta. Respecto a esta situación con las instituciones de crédito, vamos a hablar mucho más a detalle cuando hablemos del cheque. Aquí vamos a pensar nada más estas situaciones con la letra de cambio y con el pagaré. ¿Qué nos viene a decir esta ley, este artículo particularmente? Si a mí me traen un pagaré o una letra de cambio endosada en propiedad y aparece el nombre de Margarita Jiménez y es Margarita Jiménez quien me lo trae, yo no voy a eh, entrar a detalle o a preguntarle, oye, Margarita, ¿cómo es que tú lo tienes? ¿Por qué te lo dieron? En realidad tú eres, poseíste este documento por la vía legal o presionaste al dueño para que no, yo no voy a entrar a detalles como dice la ley. Lo que sí voy a ver es que en el anverso del documento haya, no sé, un endoso para Juanito Pérez. Juanito Pérez le endosó a Carlitos Gómez y Carlos Gómez le endosó a Margarita Jiménez. Ah, entonces sí, claro, con las fechas lo voy a verificar. Si hay un seguimiento del endoso, entonces digo, pues está bien, te pago y ya estuvo. En el caso de las instituciones de crédito, como les digo, en su momento vamos a platicar exactamente qué dice, más que qué dice, cuáles son los diferentes tipos de cheques que podemos utilizar. Hay cheques especiales, en este caso los de para abono en cuenta. En su momento vamos a platicar de ellos. Los títulos de crédito pueden transmitirse por recibo de su valor extendido en el mismo documento. O sea, como decíamos, el endoso puede estar en el mismo documento o con una hoja anexa. El tenedor de un título nominativo que justifique su derecho a este en los términos del artículo 38 no puede ser obligado a devolverlo o a restituir las sumas que hubiera recibido por su cobro o negociación, a menos, como dice aquí la ley, que pruebe que lo adquirió incurriendo por culpa grave o de mala fe. O sea, yo, como volvemos al caso de Margarita, si Margarita obtuvo el documento y se le paga, no le vamos a presionar para que lo devuelva, para que justifique, a menos que en realidad se compruebe que ella operó de mala fe, con dolo, con engaños, incluso con violencia. Ya se estará tipificando incluso un delito y en ese momento sí se hará que se devuelva lo que ha cobrado. La cancelación de un título nominativo extraviado o robado
debe pedirse ante el juez del lugar en que el principal obligado habrá de cumplir las prestaciones a que el título da derecho. El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento y si no le fuere posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de este. Si se acuerdan, en alguno de los videos decíamos que eran los elementos esenciales que debía de tener cada documento, cada título de crédito. Entonces, supongamos que en verdad se extravió y ni siquiera tengo una copia del documento. A ver. Hay calor, muchachos. Ni siquiera tengo una copia del documento. Entonces, ¿qué va a proceder? No tengo forma de comprobar la previa existencia, pero sí, tal vez con testigos y además redactaré. Se firmó un pagaré en la fecha tal, con fecha de vencimiento tal, pagadero en tal fecha, obligándose tal persona, porque a la letra decía debo y pagaré incondicionalmente a la orden de tal persona y así voy a describir claramente y a detalle cómo es ese documento. Y entonces le pediré al juez que dé por cancelado este documento. ¿Por qué? Porque si alguien tiene ese documento, podría falsificar la firma y fabricar un endoso en propiedad, y entonces cobrarán ese documento. Obviamente que también yo le notificaré al deudor principal, oye, ¿sabes qué? Se me extravió el documento, vamos a solicitar que se cancele este para su debida curso del documento. Obviamente que si entre las partes también esto llegara a darse este acuerdo, pues obviamente la otra parte no pagará el documento. Pero sí hay que avisarle al juez. ¿Por qué? Para protección del deudor. Supongamos que yo soy el deudor del documento y entre nosotros, entre Margarita Jiménez y yo, ella me dice, ¿sabes qué? Se me perdió el pagaré que me firmaste. Vamos a darlo por cancelado entre nosotros y y ya vamos a expedir un nuevo documento. Ah, perfecto, claro, somos amigos, nos conocemos, hay confianza. Y yo firmo un nuevo pagaré. Ya para nosotros está dado por cancelado y ya sé que Margarita no va a ejercer ninguna acción para que yo pague ese documento. Pero imaginemos entonces que venga fulanito de tal y me diga, pues yo tengo aquí este pagaré y me lo tienes que pagar porque tengo eh, un endoso en propiedad. Y yo le voy a decir, pues no, porque ya quedé con Margarita, que no sé qué. Y yo le explico. Supongamos que él se va tranquilo, pero así como hay abogados buenos, hay abogados malos, hay abogados con cierta astucia, que seguramente ustedes no van a ser así. Seguramente ustedes van a ser unos muy buenos y ejemplares abogados. Pero supongamos que por ahí se tope Margarita, perdón, fulanito de tal, con alguien que le diga, oye, pues no lo dejes así. ¿Qué te parece si iniciamos un juicio ejecutivo mercantil para exigirle a Ángel que pague el pagaré? No, pero es que Ángel ya me dijo que quedó con... Sí, pero el juez no lo sabe. Así que vamos a iniciar un juicio, le podemos embargar los bienes y supongamos que no le logramos quitar todo, pero podemos decirle, oye, ¿quieres que yo cancele el crédito, el juicio donde se te van a embargar propiedades? Págame cierta cantidad. Y hay gente maliciosa. Entonces, por eso hay que avisarle al juez para que, pero inmediatamente hay que hacer esta diligencia para que entonces si algún abusado, más que abusado, un abusivo quiere cobrar este documento, entonces ya estará avisado, informado por la vía legal, el órgano jurisdiccional, para que no se pueda ejercer ninguna acción sobre ese documento. Si de las pruebas aportadas resultara cuando menos una presunción grave en favor de la solicitud, el juez, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Decretará la cancelación del título y autorizará al deudor principal y subsidiariamente a los obligados en vía de regreso designados en la demanda a pagar el documento al reclamante para el caso de que nadie se presente a oponerse a la cancelación dentro de un plazo de 60 días, ¿no? Esto es lo que va a decretar el juez. Claro que igual podemos ahí llegar a un acuerdo entre las partes.
Ordenará, si así lo pidiere el reclamante y fuere suficiente la garantía ofrecido por él en los términos del artículo anterior, que se suspenda el cumplimiento de las prestaciones a que el título da derecho. O sea, si hubieran algún tipo de intereses u otro tipo de situaciones que se dejaron, pongamos en garantía, se suspenderán. Mandará el juez que se publique una vez en el diario oficial un extracto del decreto de cancelación y que dicho decreto y la orden de suspensión se notifiquen a todas estas personas que voy a mencionar. Al aceptante y a los domiciliatarios, si los hubiere, al girador, al girado y a los recomendatarios, al librador y al librado, al suscriptor o emisor del documento y a todos los obligados en vía de regreso designados en la demanda. O sea, los de regreso son todos aquellos que recibieron algún tipo de, no procuración, endoso en propiedad, que de alguna forma ellos igual iban a recibir el beneficio. A todos ellos se les va a hacer la respectiva notificación. Esto es en relación a este tipo de documentos, si se llegaran a perder, si se llegaran a extraviar, eso es lo que el juez va a hacer. El pago hecho al tenedor del título por cualquiera de los obligados, después de serle notificada la orden de suspensión, no libera al que lo hace, si queda firme el decreto de cancelación. Acá no hay mucho por explicar. Bien dice que el pago, pues no suspende, no libera, puede dar incluso continuidad a lo que se estaba haciendo. La oposición del tenedor del título debe substanciarse con citación del que pidió la cancelación y de las personas mencionadas anteriormente. En caso de que pues no esté de acuerdo una de las partes en que se cancele el documento, entonces se hará esta oposición a la cancelación, ya sea por los principales obligados, principales deudores también, principales acreedores, o aquellos que, todos los que mencionamos hace un momentito, en la fracción tercera del artículo 45, cualquiera de ellos incluso podrá poner la oposición. Para que se dé entrada a la oposición es necesario que el oponente deposite el documento a disposición del juzgado y además asegure con garantía real o personal satisfactoria el resarcimiento de los daños y perjuicios que la oposición ocasione al que obtuvo el decreto de cancelación para el caso de que aquella no sea admitida. O sea, bueno, Ángel Ancona con Margarita Jiménez decidimos cancelar, estamos de acuerdo, pero resulta que Jorge Gómez, en realidad Jorge Gómez um, cree tener suficiente derecho para el cobro de este documento. Entonces, él se opondrá al decreto del juez, a la sentencia del juez, donde dice que se cancela el documento. Y él entonces exhibirá el documento, dirá que en realidad no se extravió, dirá que en realidad hay un endoso real para él, no es un endoso ficticio. Y no sé, es un pagaré por 50,000 pesos. Y todo esto además va a ocasionar la generación de intereses, todas las diligencias. Entonces probablemente el juez le diga, bueno, vas a otorgarnos una garantía por 20,000 pesos en gastos de ejecución. Estoy inventando, no sé la cantidad real, pero pudiera ser una cantidad similar donde el juez le dice, bueno, vas a dar esta cantidad porque si al final de cuentas yo detecto que lo que tú estás diciendo es falso, en realidad yo detecto que el pagaré verdaderamente fue extraviado y tú lo obtuviste de mala manera, estos 20,000 pesos van a servir para las partes que gastaron en abogados, en diligencias, etcétera. Para eso es esa garantía. Si al final se determina que sí se obtuvo el endoso por la vía legal y real, entonces, pues el oponente recibirá el pago e incluso probablemente de los intereses. Oído dentro de 3 días en traslado al reclamante, la oposición será recibida a prueba por un término que el juez fijará, atendiendo las circunstancias del negocio y que en ningún caso excederá de 30 días. El término para alegar será de 5 días para cada parte y la resolución deberá dictarse dentro de 10 días. Ninguno de estos términos puede suspenderse o prorrogarse. Ustedes como abogados deben de tomar en cuenta, muy en cuenta, todos estos términos, ¿no?
Ya recibió el juez la oposición. El juez tendrá 3 días para trasladar, o sea, para girar los determinados oficios para que los perjudicados hagan su reclamo. La oposición será recibida dentro de un término que el juez fijará. Él dirá, tienen tanto tiempo para hacerlo, pero nunca podrá exceder de 30 días. Después se recibirán alegatos por cada una de las partes, serán 5 días por parte para alegar, y al final de 10 días más podrá entonces decretarse la sentencia. Entonces estamos hablando aproximadamente de, supongamos que el juez les dé el tiempo máximo, es un mes, más 5 para alegatos, más 10 para, entonces estamos hablando de 45 días más o menos, mes y medio, para que se culmine esta oposición. Admitida la oposición en sentencia definitiva, quedarán de pleno derecho revocados el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o de reposición a que se refiere el artículo 45 y la parte condenada deberá reparar los daños y perjuicios que hubiere causado al oponente. Dichas resoluciones y además pagará las costas del procedimiento. Desechada la oposición, será el oponente quien pague las costas, daños y perjuicios ocasionados por ella al reclamante y el juez mandará que se entregue a este el título depositado. Eso es en caso de que sea condenatorio. La oposición de quien no tenga en su poder el título se substanciará en la misma forma que la del tenedor, con la sola excepción de que no será necesario el depósito previo del documento para dar entrada a la demanda. O sea, relatará y narrará cómo era ese documento, como dijimos que se haría en el caso de la pérdida del documento. El que sin haber firmado el título sea designado en la demanda de cancelación como signatario, debe expresar su inconformidad ante el juez que conoce de aquella dentro de los 30 días que sigan al de la notificación ordenada. O sea, si me incluyeron entre las partes, pero yo en realidad no formo parte de ella, tendré que notificarle al juez que yo nunca firme y que yo no quiero formar parte y que no estoy de acuerdo en esta situación. Si el interesado no manifiesta su inconformidad en el plazo que antecede, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es cierto lo que afirma el demandante. Por eso, muchachos, siempre instruyan o a la gente en general, siempre instruyan a la gente en general. Los que trabajan o van a trabajar en algún juzgado, pues a veces es bueno, a veces es bueno. Yo creo que no están interfiriendo, al contrario, están provocando una mejor justicia. A veces los funcionarios de los juzgados, a mí me ha tocado de todo. Creo que en muchas ocasiones me ha dado de buenas. Tengo varios amigos trabajando en los juzgados. Siempre he tratado de ser amable con la gente, entonces eso me ha ayudado. Pero sí he escuchado de gente que no son, no reciben un buen trato por parte de los servidores en los juzgados. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, acá, esto es algo muy común, muchachos, es algo muy común. Se le notifica a alguien y a veces el actuario, no sé por qué, pero a veces le preguntan, oiga, ¿y qué pasa si? No lo sé, busques un abogado, no lo sé, no, o sea, no les quieren dar mayor informe. Yo creo que no pasa nada si el actuario le dice, mire, le recomiendo contestar lo más pronto posible, porque si no, eh, se entenderá que usted está de acuerdo. Pero los actuarios no lo hacen, los actuarios no le dicen, son a veces muy tajantes con la gente. Yo entiendo que quisieran, a veces lo hacen para evitar alguna confusión de que el actuario me dijo, pero yo creo que con decirle, darle una recomendación de esta especie, ¿no? Decirle, oiga, tiene usted que contestar lo más rápido posible, incluso si no le quiere decir el término, pero sí decirle, tiene usted que contestar lo más pronto posible, porque si no lo hace, van a pensar que usted está de acuerdo. Así que yo le recomiendo que se busque un abogado el día de hoy para poder dar respuesta. Mucha gente, en mi caso, me ha venido a ver gente que, este, que ya está vencido el término, que chispales no podemos hacer mucho, que tenemos que hacer otro tipo de diligencias, pedir ampliaciones de término, no, a veces no te lo conceden y entonces a mí en lo particular me da
pena en materia mercantil porque hay bienes de por medio, hay gente que firmó un pagaré a veces por desesperación y les quitan sus bienes. Para mí es muy, de verdad que me angustia mucho esta situación cuando a alguien de manera injusta le quitan sus bienes. Así que, de veras, no pasa nada si les aclaran esta situación a las personas eh, acusadas o que han recibido una demanda. No pasa nada. Incluso el mismo eh, auxiliar del juzgado, cuando a veces el mismo técnico judicial que está mostrando o está prestando el expediente, no está de más darles la información correcta. Porque, por ejemplo, eh, a mí en lo particular, empecé a litigar en materia penal con un abogado, un maestro que tuve en la escuela de derecho. Él de pronto me decía, Ancona, ¿quieres acompañarme a los juzgados? Vamos a los juzgados. Me tocó hacer varias diligencias con él. Él le encantaba el área penal hasta hoy en día. Eh, bueno, ya no, porque ya trabaja, ya es funcionario público y le gustaba el área penal, pero en lo que a mí respecta, no me gustaba el área penal. Pero yo a veces le preguntaba, oigo, voy a hacer esto en materia familiar, voy a hacer esto en materia mercantil, que son las áreas que me gustan. Me gusta el área de negocios. Y él me decía, haz esto, haz lo otro, que no sé qué, ¿no? Pero a veces llegas al juzgado recién egresado de la carrera, el libro dice una cosa y la práctica es otra, entonces te topas con estas situaciones. Entonces, de veras, aquí el consejo es, independientemente de ahorita lo que estamos viendo de la ley, es si puedes dar la información mucho más clara y precisa como funcionario, hacerlo. Y en el caso de cuando eres abogado litigante, pues también a tu cliente hablarle siempre con mucha claridad, con mucha sinceridad y decirle, mire, doña Juanita, si no contestamos en 2 días, usted va a perder, va a tener que pagar esta cantidad, ¿no? O sea, si usted no responde, porque hay gente que viene y dice, chispas, pues lo voy a ver, le voy a preguntar a mi esposo, le voy a preguntar a mis hijos, a mí me pasa mucho eso, que les dices qué es lo que hay que hacer y te dicen, pues hoy en la noche lo voy a platicar con mis hijos, a ver qué pasa y qué no sé qué. Y me ha tocado, ¿no? Que pasan hasta una semana y luego regresan, oiga, fíjese que siempre sí, o oiga, puedo venir hoy en la noche con mis hijos para que se lo explique. Y yo, pues sí, pero ya venció. Entonces muchas veces vienen y les digo, pues sí, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, o se debió de haber hecho esto. Incluso yo a propósito les digo, ah, pues sí, pues fíjese que a su mamá la demandaron por esto y debieron de haber hecho, debieron, hasta que ellos mismos reaccionen y me digan, debieron, pues sí, porque yo hace una semana que se lo expliqué y a veces igual me ha tocado cuando a veces la mamá viene y me dice, es que mi hijo no ha podido, o es que él no quiere, es que, o sea, pues cuando a veces vienen y sé que ya se venció o está por vencer, a propósito, así como que, pues sí, pues ya se perdió, ya ni modos van a tener ustedes que pagar y para que les entre la desesperación y entonces diga el hijo, chíspales, ¿por qué no escuché a mi mamá a tiempo, no? Bueno, esos son mis consejos, pues personales, saben que me gusta siempre la calidad humana, la calidad moral les va a abrir más puertas. Hay quien dice, el que no tranza no avanza, y a veces pudiéramos pensar que sí, que esas personas que hacen las cosas incorrectas avanzan un poquito más rápido que nosotros, pero hacer las cosas bien nos da una satisfacción interna que igual nos abren puertas, tal vez un poquito más lento, pero no nos deja cargos de conciencia, ¿no? Y eso es, para mí, es fundamental. La cancelación del título extraviado o robado no libera a los signatarios de las prestaciones que él mismo impone. Solo extingue las acciones y derechos que respecto de estos puedan incumbir al tenedor del documento desde que adquieran fuerza de definitivos el decreto de cancelación o la sentencia que deseche la oposición. Si hubieran, pongamos en el caso de garantía, cuando se dejó el documento por garantía, la pérdida del documento no quiere decir que yo no pague la deuda principal. Eso es aparte de lo que se está hablando. Si se reclama el pago del documento, la demanda debe proponerse en la vía ejecutiva
y bajo pena de caducidad de la acción respectiva dentro de los 30 días que sigan a la fecha en que quede firme la cancelación. Con la demanda se acompañarán precisamente para que la ejecución pueda despacharse todas las constancias y documentos de que resulte acreditado el derecho del reclamante. En caso de que así proceda, entonces iniciaremos un juicio ejecutivo mercantil. Si alguno de los signatarios del título cancelado se niega a suscribir el duplicado correspondiente, el juez lo hará por él y el documento producirá conforme a su texto los mismos efectos que el título cancelado. La firma del juez debe legalizarse. Supongamos entonces yo le avisé a Margarita que el pagaré que yo tenía en su contra pues se me perdió. Pero le digo, Margarita, pues vamos a firmar un nuevo pagaré y Margarita me empieza a dar largas. Claro que cuando yo le aviso a Margarita también ya inicié mi demanda de cancelación y supongamos, bueno, pues el juez determina que todo es real, todo es verídico, todo es legal. Entonces le dirá, ¿qué pasó, Margarita? ¿No has venido a firmar? Claro, no se lo va a decir de esta forma, pero si transcurrido el tiempo procesal establecido, Margarita no hace a persona al juzgado para firmar, entonces el juez, con su firma obviamente legalizada, que así la tienen todos, firmará en, ya se me olvidó la palabra, bueno, firmará en su nombre, pero tiene igual un nombre específico cuando firmará en rebeldía porque no acudió al llamado, entonces el juez firmará el nuevo documento y es tan o más, no más válido, la verdad no, porque como hemos dicho, los documentos de títulos de crédito tienen su valor en su propia nominación, pero tendrá la misma eficacia que el documento original. Claro que también cualquier persona le da un poquito de valor o te da un poquito de temor, yo creo que es más por ahí la cosa. Decir Chíspales ya no es solo el documento de Margarita versus Ángel Ancona, sino ahora es Ángel Ancona con el respaldo del juzgado tercero de lo mercantil versus Margarita Jiménez, ¿no? Entonces así como que ya da un poquito de mayor temor que no se llegara a pagar. ¿Cómo se va a hacer esta firma en rebeldía? Y dice acá, vamos a subrayar todo y ahorita lo leemos. Cuando se reclame la suscripción de un duplicado en los términos del artículo anterior, la demanda debe presentarse ante el juez del domicilio del demandado y bajo pena de caducidad de la acción respectiva dentro de los 30 días que sigan a la fecha en que haya quedado firme la cancelación. Con la demanda se acompañarán precisamente todas las constancias y documentos que acrediten el derecho del demandante. Oído en traslado dentro de 3 días del demandado, el negocio será recibido a prueba por un término que el juez fijará, atendiendo a las circunstancias del caso y que nunca excederá de 20 días. El término para alegar será de 5 días para cada parte y la resolución se pronunciará dentro de los 10 días. Ninguno de estos términos podrá suspenderse o prorrogarse. Estamos hablando prácticamente de esos mismos aproximados 45 días que teníamos en la aceptación o en la solución del conflicto. Acá es muy similar el tiempo que tendrán las partes para la asignación de un nuevo documento. El que habiendo firmado el título en la calidad de indicada, o sea, en ausencia de, por la demanda de cancelación se manifieste inconforme con dicha demanda, sufrirá la pena del delito de falsedad en declaraciones judiciales y responderá además por los daños y perjuicios que su declaración ocasione al reclamante, los que nunca serán estimados en menos de la cuarta parte del valor del documento. Aquí está la cantidad de dinero que se le puede poner como pena por falsedad. Estos artículos igual, el 60, el 61, nos siguen hablando de todo el procedimiento para la
firma en rebeldía o en ausencia de los implicados. Sería muy, muy importante que igual ustedes los lean. Estoy yo leyendo y subrayando los más importantes, pero igual ustedes los tienen que leer. Y además, muchachos, pues los que se vayan a dedicar al área mercantil, pues va a ser su pan de cada día este documento, el cual siempre deben estar leyendo. La sentencia en que se decidan las oposiciones formuladas contra la cancelación solo será apelable cuando el valor de los documentos exceda de 2,000 pesos, debiendo admitirse la alzada en el efecto devolutivo únicamente. Contra las demás resoluciones que se dicten en los procedimientos de cancelación y oposición, no cabe ningún recurso, pero el juez será responsable de las irregularidades de que adolezcan, así como de la idoneidad, o sea, que sea real, verdadero y único el documento, de las garantías ofrecidas por quienes les hayan solicitado. El que negocie un título nominativo, habiéndolo adquirido de mala fe, es responsable de los daños y perjuicios que con ello ocasione al endosatario de buena fe o al dueño del documento, cualquiera que sea la causa que privó a este de su posesión. Yo, con engaños, le quité un pagaré a una persona y este pagaré ahora lo tengo a mi favor. A ver, creo que se perdió el enfoque de mi camarita. Veo así como que borrosa la cámara. Bueno, no importa, acá lo importante es lo que estamos explicando. Si yo lo obtuve de mala fe, el documento, entonces, además de que luego voy a hacerme responsable de todos los daños y perjuicios, el obligado no va a adquirir otra carga monetaria por mis culpas, ¿no? En los casos de destrucción total, mutilación o deterioro grave en un título nominativo, el tenedor puede pedir su cancelación y su pago o reposición. Ahora vamos a platicar sobre los títulos al portador. Antes de hablar de este documento, quería explicarles la razón por las que estoy grabando la clase del día de hoy. La verdad, últimamente han estado muy, muy alterados los perros de por acá. Por ahí una vecina me decía, este, vecino, es que, por ejemplo, ya ven que el martes pasado, o sea, el martes y ayer miércoles igual estuvieron así los perritos bastante alterados. Y me decía una vecina, vecino, pues acuérdese que los difuntos, y acá en Yucatán celebramos el octavario, o sea que los recordamos a los difuntos el día 2 y a los 8 días exactos, otra vez porque nos vuelven a visitar y luego el día 30 pues son tradiciones que tenemos acá en nuestras tierras yucatecas. Yo siempre digo que pues nadie ha regresado de la muerte, así que no sabemos exactamente si vienen o no vienen. En mi caso muy particular, hace 3 años falleció mi papá, a los pocos meses, en ese mismo año falleció mi cuñado, esposo de mi hermana, y por eso pues trato de estar muy pendiente de mis sobrinos. A los 2 meses de la muerte de mi cuñado muere mi tía, y como a los 6 meses muere mi otro tío. Ninguno de ellos por COVID, fue por mi papá por un derrame, mi cuñado por un cáncer, mi tía igual por un derrame. Entonces, ¿qué más quisiera uno que volverlos a ver, ¿no? O sea, que en realidad fuese tan real como lo cuentan, ¿no? De que en realidad vienen y están con nosotros. Pero volviendo a lo de los perros, me decía la vecina, ¿no? Que a veces los gatitos y los perritos, yo tengo un gato, o sea, mi esposa, y bueno, acá en la casa tenemos un gato. Igual ha estado así súper alterado estos días, ha estado así maullando y maullando y maullando. Entonces no sabemos, son cosas inexplicables, pero este, eso dice, ¿no? Que pues que los perritos, los gatitos ven otras cosas que nosotros no vemos.
Entonces, sí, la verdad, las clases de estos días han estado así, con muchas interferencias. Así que hoy estoy grabando la clase este, temprano. Esperemos que no haya otro tipo de ruidos, pero esa es la razón principal por la que estoy grabando la clase del día de hoy sobre los títulos de, eh, todavía hablando de las características de los títulos de crédito. Vamos a continuar con los títulos al portador. Hemos dicho que hay títulos nominativos y títulos al portador. Ya hablamos un poquito de los endosos. Un título al portador son los que no están expedidos a favor de una persona determinada y contenga la cláusula al portador. O sea, no, el documento no dice que es a favor de Ángel Ancona, sino en general dice al portador, trae el problema que cualquier persona lo va a poder cobrar. La suscripción de un título al portador obliga a quien la hace a cubrirlo a cualquiera que se lo presente, aunque el título haya entrado a la circulación contra la voluntad del suscriptor o después de que sobrevenga su muerte o incapacidad. Eso es bastante complicado y hay que tener mucho cuidado con estos documentos, más con los títulos al portador, porque cualquier persona puede presentarse a realizar el cobro. Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar alguna suma de dinero no podrán ser puestos en circulación sino en los casos establecidos en la ley expresamente y conforme a las reglas en ellas prescritas. Aunque en realidad sí es muy fácil poner en circulación estos documentos porque no hay exactamente quien los tenga que cobrar. Los títulos al portador solo pueden ser reivindicados cuando su posesión se pierde por robo o extravío, perdón, y únicamente están obligados a restituirlos o devolver las sumas percibidas por su cobro o transmisión quienes lo hubieren hallado o sustraído y las personas que lo adquieren conociendo o debiendo conocer la causa viciosa por la cual se perdió o se transfirió el documento. Parece que llamé a los perritos, ya están ladrando. Lo que es que igual aquí enfrente de mi casa hay una tienda y pues ahorita acaba de llegar ¿cómo les dicen? Los repartidores de refrescos de Coca-Cola y pues yo creo que eso altera un poco a los perritos que ya empezaron a ladrar. Cuando un título al portador no esté en condiciones de circular por haber sido destruido o mutilado en parte, el tenedor puede pedir su cancelación y reposición conforme al procedimiento previsto para los títulos nominativos. O sea, todo lo que hemos visto el día de hoy el, el, podrán pedirle al juzgador, al juez, que cancele esos documentos bajo el procedimiento que ya hemos platicado. Ahora vamos a entrar a lo relativo a las letras de cambio. Estoy grabando en un programa, o sea, no estoy grabando directo en Teams, porque mi idea es subirlo a YouTube y de manera presencial, cuando yo esté, ahí lo van a ver en clase, voy a compartir el video de YouTube, pero no sé cuánto tiempo llevamos grabando. Eso sí no me fijé. Vamos a hablar de la letra de cambio, su creación, su forma, sus endosos de este título de crédito, que es el primer título de crédito que hemos platicado incluso con los videos. Ya sabemos que de alguna forma es un documento que ya no está en uso, ya casi no lo usamos, ya casi está, este, pues sí, es la palabra en desuso, porque ya tenemos otros elementos como son las instituciones bancarias para para hacer las veces, ni modo, hay ahorita ruidos de camiones, para hacer las veces de girados, para hacer las veces de obligados, de aceptantes, ¿no? Como en el caso de la letra de cambio, de obligados, hay las instituciones de crédito. Y por ahí anda, de una vez les explico la tarea del día de hoy. Tienen que investigar cuáles son las
instituciones públicas y privadas que regulan y participan en todos los actos de crédito y comercio. Es lo que tienen que investigar. No van a poner, no sé, la secretaría tal o la comisión tal encargada de hacer tal cosa. Entonces van a investigar todas las instituciones públicas o privadas que intervienen o regulan los actos de comercio y de crédito. En el caso de las instituciones privadas, en su generalidad son los bancos, pero ya vimos por allá en sociedades mercantiles que hay unas nuevas instituciones de creación más reciente. Entonces no me van a poner, en el caso pongamos de los bancos, no me van a poner Banamex, institución bancaria fundada en tal, Scotiabank, institución proveniente, no, no, no. Me van a poner instituciones de la banca comercial, van a poner una breve definición, tal vez poner el nombre de algunas de ellas, y también me van a mencionar otras instituciones privadas, además de los bancos, que también participan en actos, o sea, en actos de comercio todos, que participan dentro de esta dinámica de los créditos y que operan desde luego con documentos de crédito. Esa es la tarea. Así que piensen un poquito y van a hacer un documento. Va a ser un poquito diferente en esta ocasión la tarea. Tienen ustedes que hacer una pequeña presentación de PowerPoint y se van a grabar. O sea, van a grabar la presentación donde ustedes exponen su tarea. No es necesario que aparezca como acá, no que aparezca en mi video y aparece a un lado la diapositiva. Eso estaría genial. Yo cómo hago esta grabación, la verdad lo hago con Zoom. No llamo a nadie, no traigo a nadie a la llamada, entonces tengo libre la grabación. Se está grabando, o sea, le doy grabar y al final se va a generar un archivito y ya estuvo. Eso es la forma como yo grabo. Pero igual ustedes pueden entrar a PowerPoint y le van a decir grabar narración, si no me equivoco, y van narrando lo que aparece en sus diapositivas. Sí les pido que no sea así completamente leído. Pueden poner ahí una imagen de la institución. Esa es la secretaría tal y que ustedes expliquen. El video, muchachos, no debe de ser menor de 1 minuto ni mayor a 3 minutos. Con 3 minutos logran ustedes exponer lo que les estoy pidiendo. Entonces, eso es lo que van a hacer para la tarea de esta semana. Investigar las instituciones u organismos públicos o privados que intervienen, regulan y participan en el comercio y transacciones de crédito, ¿no? Porque estamos hablando de estos documentos. Es de lo que van a hacer. Tiene que ser una presentación va a ser un video prácticamente, es un video con su presentación de PowerPoint. ¿Me pueden mandar la presentación de PowerPoint? Sí, al final de que hacen todo eso, de que grabar narración y todo, le dicen grabar y se deben de guardar todos los cambios. Nada más les voy a pedir que por favor se cercioren que sí se haya grabado el audio de su explicación. Otra opción, ya les dije, lo hacen a través de Zoom, graban la sesión donde están ustedes nada más conectados y ese archivito que se genera es el que me van a mandar. ¿Cómo me lo van a mandar? Lo van a subir ustedes a una carpetita del Drive y luego me van a mandar la liga de la carpeta de Drive. No me van a poder subir el video a la plataforma de Teams porque se va a saturar, va a quedar muy pesada e incluso va a tardar mucho en subir. Entonces es más fácil que ustedes suban el, archivo a Drive y luego me manden la liga del Drive. Otra opción, si no les da pena, igual lo pueden subir a YouTube, ponerlo, creo que es modo oculto o modo privado. Ahí sí tienen que leer cómo es. Este, creo que es oculto, donde quien tiene la liga puede, mientras tengas la liga, puedes ver el video. Lo suben a YouTube, donde está su presentación, donde está su narración, y ese es el que me van a mandar. O sea, a mí en realidad me van a mandar nada más la liga. Pero ya les dije que sí sea así como estilo video, donde se vea
Ustedes están narrando que aparecen solito las diapositivas. Maestro, yo no lo voy a hacer en Zoom. Mi computadora sí tiene capturadora de video de pantalla donde yo puedo asomar mi cámara y se van viendo mis diapositivas a un lado. Perfecto, lo puedes hacer también así. No hay ningún problema, ¿no? Como ustedes crean. Maestro, no, a mí no me da pena y sí quiero que salga mi cara. Pues que salga tu cara en un ladito, hay un cuadrito como seguramente se está viendo este video. Así igual lo pueden hacer. Maestro, no quiero que salga mi cara. Voy a poner un avatar. Puedes poner un avatar. No quiero ni mi cara ni un avatar, solo mi voz, perfecto. Pero que yo note que sean ustedes, ¿no? Además de que casi no los veo en las clases conectados, pues con algunos de ustedes sí he hablado por celular cuando tienen alguna duda, pero pues para que escuchemos, no solo se escuche mi voz, se escuche igual la de ustedes. Entonces, esta es la tarea de esta semana, no se les olvide, no se les olvide. A ver, voy a dejar de compartir un momento porque quiero ver cuánto tiempo de clase llevo. Ah, pues no estoy viendo el tiempo y la verdad no me di a la tarea de ver en qué momento empecé. A ver, vamos a ver. Voy a apagar un segundo No, vamos a ver si así lo puedo hacer. Vamos a ver. Ok, ya verifiqué cómo lo puedo hacer. Exactamente cuando estaba empezando la clase con ustedes, recibí un mensaje de un cliente y fue a las 8:35. Ya casi tenemos el tiempo de la clase, ya casi tenemos aquí 40 minutos. Pues bien, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí y nos quedamos exactamente en la letra de cambio. Bueno, rápidamente, la letra de cambio debe contener mención, debe de decir ahí la palabra que es letra de cambio. Tiene que decirlo el documento. La letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio inserta en el texto. Arribita dice letra de cambio. Debe decir lugar, mes y año en que se suscribe. Mérida, Yucatán, a 10 de noviembre del 2022. La expresión del lugar, ya dijimos, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Obligo a Juanito Pérez, quien es el girado, de pagar cierta cantidad. El nombre del girado, Juanito Pérez, y el lugar y la época del pago. Acuérdense que puede ser a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha, a fecha determinada. Puede decir, y esto ya lo vimos en otras clases con los videos que hemos compartido. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, si es a mi beneficio, nombre de Ángel Ancona, la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. O sea, la persona que expide el documento para que me paguen a mí. Margarita Jiménez firma la letra de cambio por una deuda que me tiene y yo voy a ir con Carlos González para decirle, oye, Carlos, Margarita me dio este documento para que tú me pagues en cierta fecha. Esta triangulación es lo que ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque bien yo puedo hacerte una transferencia, bien puedo darte un cheque y lo vas a cobrar a una institución bancaria, porque antes las comunicaciones eran bastante complicadas, llevar y mandar dinero, decíamos que era muy utilizado para los viajeros, entonces pues era un poquito más difícil que yo lleve dinero, entonces llevabas uno, dos, tres copias de este documento por si se llegara a perder y obviamente el último era el que se iba a pagar porque se suponía que se te habían perdido los otros y entonces este era el tipo de documentos que usábamos, acciones que usábamos para cubrir una deuda. O sea, decirle a una persona que le pague una cantidad que le debo a otra. Estaba un poco confuso y ahora ya tenemos esta nueva forma de hacerlo. En la siguiente clase continuaremos hablando de la letra de cambio muy brevemente porque ya lo vimos en los videos, ya avanzamos esta parte y entonces ya podríamos pasar al pagaré
que es un poquito más corto, lo dedicado al pagaré, pero me gustaría hablar un poquito del juicio ejecutivo mercantil, que también va aparejado con el documento. Ya saben entonces, muchachos, la tarea de esta semana, investigar y desde luego plasmarlo en una presentación de PowerPoint o directo en un video, ya sea que salgan ustedes. También es válido, ¿eh? También es válido que ustedes se graben con su celular y me expliquen estos documentos, perdón, me expliquen la tarea e incluso me ha tocado en alguna ocasión que presentan su libreta y ahí está escrito, ¿no? Entonces van virando la hoja y van presentando. También es válido que lo hagan, pero yo pues quiero en esta ocasión un video donde ustedes me expliquen. Prácticamente es como si estuviéramos en clases presenciales, su exposición. Es una exposición que les estoy pidiendo en esta ocasión. ¿De qué? De los organismos públicos e instituciones privadas que participan dentro del comercio, pero vigilando y propiciando las transacciones de crédito. Eso es de lo que se trata la tarea de esta semana. Y pues con esto terminamos esta clase.